Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la clase de hoy, que es sobre diferenciación celular. Este tema lo encuentran en el cuadernillo 13 del CBC y en las páginas del libro de Roberti son de la 379 a la 391. Bueno, en todas las células y en todos los tipos celulares que hay en nuestro organismo se expresan genes vinculados a funciones comunes a todas las células. Por ejemplo, funciones de mantenimiento y sostén celular, síntesis de componentes de membranas, síntesis de enzimas de la glucólisis, etc. Pero, además, las células se diferencian entre ellas de acuerdo a la función que cumplen. La diferenciación celular, entonces, puede definirse como la expresión o actividad génica variada en las células de un organismo. Esta actividad génica variable implica la síntesis de proteínas específicas de cada tipo celular, que dan lugar a la especialización de las células. Por ejemplo, esas proteínas específicas son la hemoglobina en los eritrocitos, los anticuerpos en los linfocitos, la queratina en las células epidérmicas, las enzimas digestivas en las células intestinales, etc. Estas diferencias son determinadas por un conjunto de genes distintos de los expresados en los otros tipos celulares. Entonces acá vemos varios tipos de células diferenciadas, ¿sí? La diferenciación es lo que hace que algunas células sean nerviosas, otras sean eritrocitos, otras sean del músculo liso, del tejido adiposo, del epitelio intestinal, del músculo estriado, del hueso, del tejido conectivo. Los mecanismos por los cuales a partir de una célula huevo se diferencian los distintos tipos de células no se encuentran del todo dilucidados todavía. Luego de la fecundación, acá, del óvulo por el espermatozoide, de la que se forma una célula huevo o cigoto, y la fusión de los pronúcleos masculino y femenino, se da un proceso llamado segmentación, ¿sí? En el que se da una serie de divisiones celulares rápidas en las cuales se duplica el ADN y el citoplasma de las células hijas se va reduciendo o segmentando. A partir de la segmentación, el embrión alcanza un estadio de 16 células, donde sus citoplasmas se vinculan por uniones comunicantes y las células periféricas se enlazan entre sí por uniones oclusivas, ¿sí? Recuerden de la clase de señales con Fede que vieron estos tipos de uniones. Cuando el embrión alcanza este estadio de 16 células, adquiere la forma de una esfera, ¿sí? Acá la vemos sólida, una esfera sólida con aspecto de mora, motivo por el cual recibe el nombre de mórula. Luego esta mórula se ahueca constituyendo el blastocito o blástula, en el que se distinguen dos tipos de tejido: el macizo celular interno y el trofoblasto. El macizo celular interno es el que va a originar el cuerpo del organismo y el trofoblasto va a dar lugar a la formación de la placenta. Entonces, más tarde, este macizo celular interno originará un embrión discoidal formado por 3 capas de células epiteliales superpuestas, llamadas ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿sí? En ellas ya es posible observar evidencias de la diferenciación. A partir de esas 3 capas, para que sepan, es a partir de las cuales se va a formar todo el organismo. Todos los órganos del organismo se van a empezar a diferenciar a partir de estas 3 capas. Es importante reiterar que el proceso de diferenciación implica diferente actividad génica en distintos tipos celulares, pero no acarrea pérdida de información genética, ¿sí? Por lo que en todas las células del organismo existen conjuntos de genes idénticos que son los mismos que se hallaban en la célula huevo. Esto se comprobó por un experimento de trasplante nuclear realizado en huevos de un tipo de rana que se llama rana xenopus, y el experimento fue que se destruyó su núcleo, el núcleo de ese huevo, con luz ultravioleta y se le inyectaron núcleos somáticos de células intestinales completamente diferenciadas provenientes del mismo animal. Y el resultado fue que se desarrollaron ranas adultas totalmente normales y fértiles, lo que demuestra que la información de una célula diferenciada es completa, o sea que conserva todos los genes, ¿sí? El trasplante nuclear también se experimentó en mamíferos. Por lo tanto, lo que es importante que se acuerden es que la diferenciación celular no acarrea pérdida de información genética. Vamos a ver algunas características de la diferenciación celular. La primera es que las diferencias entre los distintos tipos celulares son estables y hereditarias, ¿sí?
En los organismos superiores, una vez que se instaura la diferenciación celular, esta se mantiene estable y persiste hasta la muerte de la célula. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo vemos bien en aquellas células que no se dividen nunca, como las neuronas, que permanecen totalmente estables durante toda la vida del individuo. Además, esta diferenciación celular se transmite a lo largo de las generaciones celulares subsiguientes, ¿sí? De generación en generación. Esto se conoce como memoria celular. O sea que las células diferenciadas no pueden convertirse en otros tipos celulares bajo ninguna condición, ni siquiera sometidas a manipulaciones experimentales. La segunda característica es que la determinación precede a la diferenciación, ¿sí? Antes de la diferenciación, existen en las células un estado llamado comprometido o determinado, en el cual no es posible todavía reconocer diferencias morfológicas del estado diferenciado, pero una vez que se alcanza la determinación, esta es irreversible y la célula seguirá un camino específico y no otro. Un ejemplo de esto son los discos imaginales de la mosca, este tipo de mosca que se estudió, que es la Drosophila melanogaster. Estos discos son un conjunto de células de la larva aún no diferenciados que van a dar origen a las estructuras exteriores de la mosca, ¿sí? A las patas, los ojos, las antenas, etc. Si bien desde el principio las células de todos estos discos imaginales son morfológicamente idénticas, ya están determinadas, porque aunque se las someta a cualquier manipulación experimental, solo van a generar las estructuras pertenecientes a sus segmentos de origen, si no otros. Por eso, si se trasplantan estos discos imaginales de una larva en una mosca adulta, los discos injertados van a desarrollar las estructuras correspondientes a sus emplazamientos originales, independientemente de su nueva localización, ¿sí? Sin embargo, si son trasplantados a una larva que va a sufrir metamorfosis, generando el ambiente hormonal necesario para la diferenciación, estos discos darán lugar a las estructuras correspondientes, patas, antenas, lo que sea, correspondientes a la determinación o el compromiso original, ¿sí? No va a cambiar eso. La determinación puede depender de un determinante citoplasmático o de una sustancia inductiva, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver bien cuando veamos mecanismos involucrados en la diferenciación celular. Pero en resumen, existe un periodo de latencia entre el instante en que la célula queda determinada y el momento en que se hace evidente su diferenciación. Y la tercera característica es que la diferenciación y el desarrollo del plan corporal se realizan en una serie de pasos controlados genéticamente, ¿sí? El genoma aporta el programa que da lugar a organismos tridimensionales. Los datos más reveladores también se obtuvieron mediante trabajos realizados con este tipo de mosca, la mosca Drosophila melanogaster, ¿sí? En estos trabajos se observa que el desarrollo del plan corporal se encuentra controlado por una serie de genes que se llaman genes rectores o reguladores que codifican factores de transcripción específicos. Se llaman genes rectores porque controlan la expresión de genes subordinados. Y estos genes se encuentran relacionados en forma jerárquica, no solo temporal, sino espacialmente, en dirección cefalocaudal. Primero, lo que sucede es que actúan los genes que se llaman genes de la polaridad de la célula huevo, que son aquellos genes que establecen los tres ejes corporales, ¿sí? Digamos las tres dimensiones. El eje cefalocaudal, ¿sí? De la cabeza a la cola, el eje lateral, de lado a lado, ¿sí? De izquierda a derecha, y dorso ventral, sería de atrás a adelante, ¿sí? Son las tres dimensiones, el largo, el ancho y el alto, ¿sí? Luego actúan los genes segmentarios, que regulan la formación de segmentos larvarios, cefálico, torácico y abdominal. Y finalmente actúan los genes llamados genes homeóticos, de los que deriva la formación de estos discos imaginales y, por lo tanto, el posterior desarrollo de las estructuras exteriores de la mosca, que dijimos que cada uno da ojos, antenas, patas, etc. Estos tres tipos de genes que mencionamos participan mediante activaciones sucesivas en forma de cascada. Por eso cada gen, por medio de la proteína que codifica,
va a producir la diferenciación que le compete, pero además va a preparar al gen que habrá de activarse en el próximo paso de diferenciación. Por eso se dice que es en cascada. Así, según los discos imaginales que se expresan, algunos van a formar la cabeza, otros los segmentos torácicos, otros los segmentos abdominales, etc. Estos genes, como vemos acá, están alineados en el cromosoma en el mismo orden que los segmentos corporales de la mosca, ¿sí? Comenzando por los que se expresan en la cabeza y terminando por los que se expresan en la cola. Vamos a ver ahora los mecanismos vinculados a la diferenciación celular, ¿sí? El primero que vamos a ver es el mecanismo de regulación de la expresión génica, ¿sí? Existen una serie de mecanismos que estarían relacionados con la regulación de la expresión de ciertos genes en los diferentes tipos celulares. Si bien no se conoce con certeza, es probable que actúen varios de ellos a la vez. Les voy a contar brevemente cuáles son. Uno es el control a nivel de la transcripción, ¿sí? Se cree que este es el más importante. Y se sabe que controla la expresión de algunos genes que codifican para algunas proteínas muy abundantes, tales como la globina y la ovoalbúmina. El control podría ejercerse a través de cambios en la estructura de la cromatina, ya que el grado de condensación de la cromatina está relacionado con el nivel de expresión, ¿sí? La heterocromatina, que está muy condensada, contiene genes inactivos. Otro posible mecanismo de control de la transcripción está relacionado con la metilación del ADN, ya que se ha encontrado que ciertos genes inactivos se encuentran más metilados que los activos. Y el último es también los mecanismos post-transcripcionales de procesamiento del ARN están involucrados en el control de la expresión génica, ¿sí? Es sabido que una importante fracción del ARN mensajero transcripto nunca es poliadenilada y termina siendo desechada, ¿sí? Además, existen mecanismos de empalme alternativos que determinan las características finales del ARN mensajero. El otro mecanismo de regulación de la expresión génica tiene que ver con el control a nivel de la traducción. Se sabe que, al menos en ovocitos de anfibios, existen mecanismos que permiten traducir ARN mensajeros ocultos, ¿sí? Esto es, ARN mensajeros previamente transcriptos y exportados al citoplasma, pero que solo terminan siendo traducidos en respuesta a algún estímulo externo, ¿sí? Este es el caso de la síntesis de las HSP, que son las proteínas del shock térmico, que solo se traducen en respuesta a un brusco aumento de temperatura del medio. Otro mecanismo es la amplificación génica, ¿sí? Que es un fenómeno raro que consiste en la síntesis de numerosas copias de un determinado gen, y lo notable es que las copias de ese gen amplificado no son transmitidas a su descendencia. Y el último es la transposición, ¿sí? La reubicación de genes de un sitio en el cual no se expresan a otro en donde sí pueden expresarse. Estos cambios son estables y persisten durante varias generaciones. Otro mecanismo son las interacciones núcleo-citoplasmáticas, ¿sí? Gracias a experimentos de fusión celular se descubrió que el núcleo y el citoplasma de una célula son interdependientes, ¿sí? Uno no puede sobrevivir sin la presencia del otro. La síntesis de ADN y ARN en el núcleo tienen un control citoplasmático, ¿sí? Hay unas células que se llaman células ELA, que son una línea celular indiferenciada derivada de un carcinoma de útero de una paciente que se llamaba Henrietta Lacks, por eso las siglas ELA, ¿sí? Por el nombre de la paciente. Y son entonces células indiferenciadas derivadas de un carcinoma de útero, ¿sí? Estas células tienen la propiedad de multiplicarse indefinidamente en medios de cultivo. Mediante experimentos de centrifugación, estas células ELA pueden ser enucleadas, o sea que es posible obtener por separado citoplasmas sin núcleo, llamadas citoplastos,
Y por otro lado, núcleos rodeados de una delgada envoltura de citoplasma que se llaman carioplastos. Y se observó que ambos sobreviven muy poco tiempo, pero los citoplastos son capaces de sobrevivir un par de días realizando sus funciones normales a pesar de carecer de núcleo. ¿Sí? Esto indicaría que las funciones citoplasmáticas no dependen del núcleo celular, al menos durante un tiempo. Y como dijimos al principio, la interdependencia del núcleo y el citoplasma se descubrió mediante experimentos de fusión celular, que acá les muestro uno, que esta imagen la saqué del libro de Robertis. ¿Sí? En este experimento se fusionan eritrocitos de pollo que tienen un núcleo inactivo con células HeLa. ¿Sí? Y esta función está mediada por un virus que se llama virus Sendai, que es el que este virus permite colocar núcleos en citoplasmas ajenos. Entonces gracias a este virus se pueden fusionar este eritrocito de pollo con las células HeLa, y mediante la fusión se produce un heterocarión, ¿sí? Que es una célula con dos núcleos de distinto origen, en el cual el núcleo del eritrocito, que dijimos que estaba inactivo, ahora es capaz de reanudar la síntesis de ARN y ADN. Entonces ambos núcleos pueden entrar en mitosis y dividirse y generar células hijas híbridas con cromosomas de los dos núcleos progenitores. La revelación más importante de este experimento de fusión celular es que la síntesis del ARN y del ADN en el núcleo es controlada por el citoplasma. Dicho de otro modo, sustancias presentes en el citoplasma ingresan en el núcleo e inducen la duplicación del ADN y la producción de ARN. Otro mecanismo es la distribución de los determinantes citoplasmáticos. Como dijimos anteriormente, cuando les conté el experimento de trasplante nuclear en la rana Xenopus, el hecho de que el núcleo de una célula diferenciada de esta rana pueda originar un individuo completo cuando es inyectado en un ovocito al cual previamente se le ha extraído su núcleo, indica que el genoma permanece constante durante la diferenciación celular. Solo se expresa en forma diferencial según el ambiente donde esté localizado. ¿Sí? Dado que en el embrión primitivo las células tempranas obviamente comparten la totalidad de la información génica, ¿sí? Puede pensarse que el inicio de la diferenciación radica en el citoplasma. ¿Sí? En el citoplasma de la célula huevo existen sustancias llamadas determinantes citoplasmáticos que se reparten en forma desigual entre las células embrionarias hijas, provocando que cada una siga un camino de diferenciación determinado. Estos determinantes citoplasmáticos actuarían como factores de transcripción específicos. Y vamos a ver. Entonces, un buen ejemplo de esta distribución desigual lo proporcionan los huevos de anfibios, ya que en sus citoplasmas contienen una región que se llama polo o plasma germinativo, que tiene una acumulación de gránulos especiales. Al culminar el proceso de segmentación, este polo germinativo da origen a las células germinativas del nuevo organismo. Por eso, si este polo germinativo se irradia con luz ultravioleta, los animales adultos resultarán estériles. ¿Sí? En cambio, si se inyectan polos germinativos en otros puntos del huevo, el individuo adulto desarrollará células germinativas en localizaciones anormales. Los ovocitos acumulan sustancias nutrientes necesarias para abastecer los requerimientos de las primeras etapas del desarrollo embrionario, donde las divisiones celulares durante la segmentación se suceden rápidamente. Esta velocidad es tan alta que no da tiempo para que se sinteticen nuevos ARN y proteínas. Se sabe que la mayoría de estas células se sintetizan durante la ovogénesis, de modo que están en el citoplasma del ovocito mucho antes de que se produzca la fecundación, y por eso esas moléculas se sabe que están codificadas por genes maternos.
En muchas especies, la localización de las moléculas aportadas por el ovocito no se halla fijada de antemano. Por ejemplo, en el huevo de Xenopus, el sitio de entrada del espermatozoide, que es al azar, señala el polo opuesto al sitio donde se originará el blastoporo, que es el lugar donde las células superficiales se invaginan para formar el mesodermo, ¿sí? Y esto define el eje dorso-ventral del individuo. En embriones mamíferos, las 3 primeras divisiones se sabe que originan 8 células indiferenciables y totipotenciales. Que son indiferenciables porque aparentemente entre estas células y la célula huevo no hay diferenciación. Y totipotenciales porque generan un organismo completo como la propia célula huevo. Esto es lo que hace posible el desarrollo de gemelos idénticos, ¿sí? Esto nos permite inferir que la distribución de las moléculas presentes en la célula huevo se realiza en forma homogénea. Y el último mecanismo que vamos a ver es el efecto de la posición y la inducción. Se cree que en los embriones de mamíferos el mecanismo para la generación de las primeras diferenciaciones celulares tiene que ver con la posición de las células en la mórula. Durante el traslado del embrión por la trompa de Falopio, las células de la mórula, dependiendo de su posición en la mórula, serían alcanzadas por diferentes concentraciones de sustancias difusibles presentes en el medio. Entonces, cuanto más profunda es la ubicación de una célula en la mórula, menos van a llegar esas sustancias y menos concentradas le van a llegar esas sustancias. Y cuanto más superficiales son, les va a llegar más esas sustancias, ¿sí? Esta diferencia podría contribuir al desencadenamiento de las primeras diferenciaciones celulares. A estas sustancias difusibles se las llaman morfógenos, ¿sí? Morfógeno es toda sustancia difusible que produce respuestas diferentes en células idénticas por activación de distintos genes de acuerdo a la concentración con la que llegan a ellas. La diferenciación producida se debería a que en las células inducidas se activarían genes distintos cuando el morfógeno se halla por debajo o por encima de valores umbrales de concentración. Así como los determinantes citoplasmáticos y los morfógenos inician el camino de la diferenciación, a medida que el desarrollo avanza y se forma el embrión del plano trilaminar, recuerden las 3 capas, las interacciones entre las células y sus respectivas posiciones en el espacio cobran cada vez más importancia en la diferenciación celular. Entonces, una célula puede actuar sobre otra dependiendo de sus valores posicionales. Si la primera célula emite una señal y la segunda se diferencia. Y surge así el fenómeno llamado fenómeno de inducción embrionaria. La inducción embrionaria es el efecto ejercido por un grupo de células sobre las adyacentes, produciendo su diferenciación específica. Es decir, que las inducciones son procesos por los cuales las células de algunos tejidos incitan a las células de otros tejidos a que se diferencien, o sea, a que se transformen en otros tipos celulares. En este mecanismo biológico se divide a los tejidos en 3 tipos, ¿sí? Algunos tejidos pueden ser inductores, otros son tejidos inducidos y otros no participan en este mecanismo, ¿sí? No inducen ni se dejan inducir. Y existen 2 requisitos para que se lleve a cabo este mecanismo de inducción. Uno es que el tejido inducido sea competente. Esto significa que tiene la capacidad de reaccionar a la acción del tejido inductor. Y el segundo requisito es que la sustancia inductora actúe en un determinado momento del desarrollo y no en otro, ¿sí? Es muy específico. De no suceder estos 2 requisitos, puede no producirse la inducción o inclusive que el tejido inducido puede tomar otro camino de diferenciación. Y les cuento algunos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo de inducción embrionaria y de competencia lo ofrece la notocorda y el ectodermo, que se encuentra situado por encima, ¿sí? La notocorda y el ectodermo por encima. La notocorda carece de acción inductiva sobre el endodermo y el resto del mesodermo porque estos tejidos no son competentes. Pero el ectodermo sí es competente y por eso la notocorda puede generar inducción sobre él, haciendo que parte del ectodermo se diferencie en tejido nervioso. Sí, por eso el ectodermo termina diferenciándose en tejido nervioso y las otras 2 capas no. Porque el ectodermo sí es competente, ¿sí? Esto es solo un ejemplo
para que lo recuerden para más adelante, ¿sí? Otro ejemplo lo encontramos en la inducción de la dermis, que es el tejido la dermis es un tejido conectivo que deriva de la otra capa, del mesodermo. Entonces, otro ejemplo lo encontramos en la inducción de la dermis sobre el tipo y la disposición de los apéndices formados por la epidermis, que la epidermis deriva del ectodermo. En el pollo, la piel tiene plumas en la espalda y en las alas, pero en las patas se forman escamas, ¿sí? Todas derivadas de la epidermis. Si se ponen en contacto la epidermis embrionaria de la pata con la dermis embrionaria de la espalda, la primera desarrollará plumas en lugar de escamas, ¿sí? Este es un ejemplo para que sepan que se constata así que el efecto inductivo difiere diferente de la dermis según el origen de la epidermis a ser inducida, ¿sí? Pueden haber este tipo de metamorfosis si algo sale mal en la inducción. Y en algunos casos las sustancias inductoras se comportan como morfógenos, ya que tras ser secretadas por el tejido inductor, sus concentraciones disminuyen a medida que fluyen por los citoplasmas de las células, ¿sí? Según sus posiciones en el tejido inducido, las células reciben distintas concentraciones del morfógeno y por eso se convierten en distintos tipos celulares. Y por último, vamos a ver la diferenciación celular en algunos tejidos adultos, ¿sí? Existe un concepto que es el de potencialidad evolutiva, que la potencialidad evolutiva es la condición biológica que le permite a una célula generar un número determinado de células diferentes. Entonces, cuanto más grande es el número de tipos celulares que una célula es capaz de originar, mayor es su potencialidad. Y cuanto menos diferenciada se haya una célula, mayor es su potencialidad evolutiva. Por eso la célula huevo que es la predecesora de todos los tipos celulares del organismo, es la que posee la potencialidad evolutiva más alta. Entonces, cuando una célula alcanza su máximo grado de diferenciación, su potencialidad desaparece. Se dice entonces que esa célula alcanzó su significado evolutivo final, ¿sí? En el estado adulto existen tejidos, como por ejemplo el de la médula ósea, que conservan células con características multipotenciales, que les permiten originar varios linajes celulares. Por ejemplo, la célula ósea puede dar origen a eritrocitos, a granulocitos, a linfocitos, a monocitos y a plaquetas. Por otro lado, en situaciones vinculadas con la reparación de tejidos, células que ya han alcanzado su diferenciación final, o sea, ya han llegado a su significado evolutivo final, tienen la capacidad de desdiferenciarse y retroceder, ¿sí?, a un estado más primitivo para así poder multiplicarse. Esto es un ejemplo, por ejemplo, cuando se extirpa una parte del hígado, algunas células del sector no extirpado pueden desdiferenciarse y multiplicarse, así se recupera el tamaño original del hígado, ¿sí? Una vez que esto sucede y que el hígado ya está bien, vuelven a diferenciarse y recobran las características de las células hepáticas originales. Bueno, traté de hacer esta clase un poco más corta, es muy teórica, así que van a tener que leer mucho la teoría y los libros, y bueno, nos vemos en el Zoom para resolver dudas.